Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que hoy se va a aproximar al talento empresarial español en ciberseguridad, que lo hay mucho. Pero vamos a hablar de una compañía de la que posiblemente ya habéis oído hablar, o si no, pronto vais a oír hablar, porque en el segmento de la mediana empresa va a empezar a ofrecer, va a ofrecer, a seguir ofreciendo las soluciones de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque al final los entornos empresariales, todos tienen que protegerse. Ya sabéis que insistimos mucho en las pymes, que tienen, pues su propia idiosincrasia. Pero hay un segmento, el de la mediana empresa, que con una facturación importante, con un volumen de personas importantes, digamos que casi comparten las mismas problemáticas que una gran organización, por lo menos en el foco. Esta y otras cosas las vamos a ver con nuestra empresa invitada. Enseguida le vamos a saludar a su consejero delegado, a Josu Arrizabalaga, que es el CEO de Factum, pero lo vamos a hacer como siempre con el análisis certero de Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues buenas tardes, Eduardo. Pues aquí deseando un lunes más de ciberseguridad, además hablando con Josu, y como bien indica, es uno de los mercados, yo creo, más complejos, porque yo creo que el mundo enterprise más o menos está muy trillado por parte de los grandes proveedores de servicio, pero de esa parte enterprise para abajo es donde empieza la parte un poco más compleja. Que es básicamente la que define el tejido empresarial de España. Totalmente, porque al final, ¿cuántas empresas tienes entre el IBEX 35 y 30 millones de facturación? Que yo creo que es más o menos donde lo movemos. Pues tienes un abanico enorme para poder hablar, centrarte y con 1000 problemas diferentes. Escucha, y esas son precisamente las empresas que, como dicen, como no salgo en los periódicos todos los días, ni estoy en las 35 del IBEX, porque a mí me van a... Si yo lo que hago es venir, currar, poner en marcha una organización, 200 personas muchas veces, ¿no?, que tiene una facturación, una factoría importante, viajan al extranjero, tienen mercados internacionales, pero insistimos, quizás cree que solo la conocen en su entorno regional. Y todo lo contrario, la información fluye y los objetivos también. No, y que muchas veces además los malos tampoco se preocupan mucho de quién eres o no eres, y lo que les importa es cuánto tienes en la cuenta bancaria, que vean un poco también en el correo de qué tamaño son las facturas que sueles gestionar, y en cuanto vean que eras algo interesante, entonces te apretarán, y si no, pues pasará otra cosa. Pero el interés no es por tu nombre o porque seas conocido, el interés es porque tienes dinero. Bueno, pues de Factum vamos a hablar enseguida con su CEO, que ha venido a visitarnos al estudio de este Cyber After Work aquí en Capital Radio, y no solo de ese talento empresarial español en materia de ciberseguridad, sino también de qué van desarrollando, porque al final no solo protegen, sino también que crean herramientas como Cylum, y que están precisamente concebidas para ese mercado al que nos estamos refiriendo. Y por supuesto su siempre interesante visión sobre el estado de la ciberseguridad a nivel nacional y a nivel global, porque hoy esta no tiene fronteras. Aunque hoy quieran poner fronteras, os aseguro yo que los ciberdelincuentes de fronteras no van a entender. Bueno, pues enseguida vamos a saludar a nuestro invitado. Lo que también vamos a hablar es de protección de datos, Pablo, porque es algo en lo que tú te quieres fijar, no solo desde Vapasec, sino también desde otra de las grandes, yo creo que disyuntivas, ¿no?, las que se enfrentan las compañías, que ya lo hablamos aquí cada semana prácticamente, y que tú has puesto el foco en ello. Sí, al final, oye, yo creo que todas las compañías tienen que estar pendientes de securizar sus datos y de cumplir también con las normativas que les obligan. Entonces tienen que estar pendientes de qué normativas tienen que cumplir, qué protección de datos. Todo el mundo tiene algún dato de carácter personal y tiene que cumplirlo, tiene que tener su DPD, tiene que tener toda esta parte cubierta, y muchas veces yo creo que por más desconocimiento que otra cosa, pues las empresas no están cumpliendo con estas partes. Bueno, pues hablaremos luego largo y tendido, incluso invitaremos a nuestro invitado a que se sume a esta conversación. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es, contar un par de noticias, y además lo hacemos pues con la referencia siempre importante de BitLife Media, el medio que dirige Mónica Valle, y a la que, como siempre, enviamos un caluroso saludo en estos tiempos felices que esperamos se prolonguen, pero que también la permitan volver cuando tenga que ser aquí a nuestro programa. Por lo tanto, venga, estas son un poco las cosas que vamos a hacer en el Cyber After Work de hoy, y estas son un par de noticias que nos tienen que hacer ver pues que los entornos de ciberseguridad pues cada día son más complejos. Y yo creo que, Pablo, la pasada semana hablábamos con nuestra invitada de Thales
S21SEC, S21. sobre las vulnerabilidades, ¿verdad? Que en su informe habían dicho, pues que oye, que seguían siendo las reinas, ¿no? de los incidentes, y que claro, si no se parcheaban a tiempo, pues podían provocar pues un serio problema. Y esto es un poco lo que se trata de evitar, por ejemplo, con acciones como la que hace Microsoft, en este caso, que ha lanzado actualizaciones para corregir 7 vulnerabilidades 0 day, nada menos. Sí, tenía el parche en un total de 57 vulnerabilidades desconocidas, porque al final ya sabes que las 0 day son las vulnerabilidades que no se conocen. 7 de ellas críticas, muchas de ellas que te permiten escalar privilegios, es decir, tienes un usuario normal, que es el que te dan en cualquier empresa o en cualquier organización en tu ordenador, y te permite subir a administrador, y a partir de que seas administrador, pues ya puedes hacer lo que quieras con la máquina, e incluso si tienes la suerte, como contaba un poco en la charla de Rute de hace un par de semanas, de que esa contraseña se comparte con otro equipo, o se comparte con otro equipo, al final puedes ir saltando de equipo en equipo con esa contraseña de administrador y llegar un poquito más lejos. Otras hay que te permiten ejecutar código arbitrario, que muchas veces es lo que comentamos de estas vulnerabilidades, que si encima es remota, pues es la parte más crítica. Aquí en Vapasec tenemos el servicio de ASM, que siempre decimos, de monitorizar tu superficie de exposición, detectar esas vulnerabilidades críticas, y una vez las tienes identificadas hay que correr a parcharlas, que también, como decía, en el escenario que contaba en Rooted, habían pasado menos de 15 días desde que los malos la habían explotado, había salido la vulnerabilidad, hasta que los malos la habían explotado. Entonces hay que correr a corregirlas. Oye, ¿tú te acuerdas de esa película? A Tony Grimaldos le gustaba hablar mucho de cine en las jornadas STIC, ¿verdad? Sí. Pero yo no es que quiera hablarte de cine, pero ¿tú te acuerdas de aquella película que decían al final del todo? Dice, nadie es perfecto, ¿no? Que Totalmente. nadie es perfecto y las vulnerabilidades existen. Las vulnerabilidades existen, además el software siempre es complejo, o sea, no nos damos cuenta de que todos los sistemas operativos, navegadores y todo lo que utilizamos en tecnología son cosas complejas, y cuando hay cosas complejas son tendentes a fallos, hay pequeños flecos que se te pueden haber pasado, y por ahí es por donde se cuelan los malos y consiguen encontrar estos, bueno, unas veces los malos, otras veces los buenos, son los que encuentran estos fallos y ayudan a corregirlos. Bueno, pues esta es la noticia, 7 vulnerabilidades parcheadas, nada menos que 0 day. Y otra noticia que tiene que ver con, pues, cómo funciona la mentalidad de un ciberdelincuente. ¿Qué es lo que cada uno de vosotros mira, sobre todo desde hace ya prácticamente un mes, todas las mañanas antes de salir de casa? Y sorpréndeme, me has dejado. Tú miras tus inversiones en bolsa. Sí, yo si las tuviera. Yo lo que miro es el tiempo, Pablo, el tiempo. Si llueve o no llueve. ¿Cuánto tiempo lleva lloviendo? Semanas, ¿no? Exactamente, borrasca tras borrasca. Entonces, cuando hay una información de interés, y sobre todo por lo vivido, además, el pasado año con respecto a la Dana en Valencia, esa tragedia, miramos las recomendaciones de los organismos, pues que de alguna forma tienen la información, la AEMET, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es en donde se fijan los ciberdelincuentes. Cuando hay un momento de excepcionalidad, o que es extraordinario para las vidas ordinarias de las personas, es ahí donde se aprovechan. Y en este caso, la Guardia Civil ha advertido sobre SMS falsos, de acuerdo, que tienen avisos, nunca mejor dicho, falsos de la AEMET sobre tormentas, y que al final pues tienen aplicaciones maliciosas como descarga, como efecto de descarga, ¿no? Sí, al final ten en cuenta que siempre los malos intentan llegar hacia ti de diversas formas. Entonces, ahora, como bien indicas, es la parte del tiempo y de los riesgos de las alertas meteorológicas. Verás cómo a partir de cerca de mayo, junio será la renta la que nos empezará a preocupar. Siempre están incansables la parte de la seguridad social, las multas de tráfico, esas no cesan nunca. Todos son motivos para en julio serán chollos de apartamentos en verano, y ya pues septiembre, octubre, noviembre pues ya llegando. Tenemos el Black, como dice nuestro amigo Hervé, el Black Fraude. El Black Fraude. Entonces, al final los malos ya tienen su calendario preparado, que su único objetivo es que tú pinches en un enlace, en este caso campañas de SMS, que como recordamos y tuvimos aquí a gente del sector del hacking, nos demostraba cómo se pueden mandar SMS y cómo se pueden hacer llamadas desde números que no es el número real del teléfono, y cómo puedes hacer llegar mensajes que se te cuelan dentro de los timelines normales de las aplicaciones. Y
si pinchas en ese enlace y, como tú bien dices, te descargas una aplicación fraudulenta, depositas datos inadecuados, das información de más, pues los malos te empezarán a atacar y empezarán a obtener información para extraerte al final, como digo siempre, el dinero. Si es que lo que les interesa es el dinero. Son relativamente sencillo. Efectivamente es el dinero. Parece que es otra cosa, pero no, es el dinero. Los datos sí, para lograr dinero. Exacto. De una forma u otra te tienen que convertir en dinero, que eso es lo que les preocupa. Bueno, estas son las noticias, como veis, siempre tienen la misma tónica, pero cada semana son noticias diferentes. Pablo. Hoy no nos hemos metido en la parte de la cadena de suministro ni en fugas de datos. Hoy ha sido un día sin fuga de datos. Pero bueno, lo vamos a hacer precisamente con nuestro invitado, que ellos son muy conscientes de los riesgos que tiene la cadena de suministro, los proveedores, quienes trabajan con otras empresas, que son normalmente cuando se producen estos incidentes, cuando de repente en esta sección de noticias decimos tal compañía súper grande, súper conocida, que tiene un equipo, una estrategia, tiene un CISO, tiene un CIO, tiene muchísima experiencia de hace años en la securización de sus entornos de la información y sin embargo sufre un incidente, siempre miramos a la cadena de suministro. Por tanto, yo creo que es un tema importante y seguro que nuestro invitado nos va a hablar de ello y de muchas otras cosas. Así que venga, vamos a saludar ya a Josu Arrizabalaga. Y Josu es CEO de Factum. Josu es un veterano del mundo de la ciberseguridad y Factum también lo es. Cuando antes solo se hablaba de seguridad informática, ya estaba avanzando. La compañía que hoy, podemos decir, es un referente en materia de ciberseguridad. Tanto es así que forma parte del Grupo Santander. Es una empresa que adquirió el Banco Santander y que ahora el propio Josu nos contará cuál ha sido la propia historia de la compañía y sobre todo pues esa parte de ciberseguridad que a una entidad financiera como Santander le interesa. Lo primero de todo es darte la bienvenida. Josu, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por acogerme aquí en esta casa y por tratarme también. Y igualmente buenas tardes, Pablo, y a toda la audiencia por escucharnos. Oye, nos gusta mucho hablar del talento español en ciberseguridad, del talento de las empresas en ciberseguridad. Hemos tenido aquí muchas, las hay de importante referencia y nos gustaría conocer un poco la historia de Factum. Fundada en 2009, como digo, cuando no se hablaba de ciberseguridad, sino de seguridad de la información, seguridad informática, ¿no? Sí, un poco. Seguridad de la información. Sí, seguro que Pepe de la Peña y Luis Fernández hablarían, ¿no? De entonces, ¿no? Pero ya hemos llegado hasta aquí. Cuéntanos un poco cómo ha evolucionado ese talento. Correcto, sí, es una cosa que siempre cuento, ¿no? Nosotros empezamos cuando no era ciberseguridad todavía, ¿no? Ahora todo el mundo habla de ciberseguridad, pero antes no hablábamos de eso, ¿no? Pues nada, ha sido un camino, yo diría que divertido, ¿no? A pesar de todo y muy interesante, el que nos ha permitido pues llegar hasta aquí, ¿no? Yo anteriormente a esta etapa de creación de Factum ya trabajaba en el mundo de la seguridad antes, o sea que eso de veteranos pues es cierto, ¿no? Aunque aquí en la radio no se nota, pero es verdad que algunos ya tenemos unos cuantos años. Y llevamos mucho trabajando en el mundo de la seguridad y de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, bueno, empezamos en el 2009 con una vocación o con una idea sobre todo de especialización en determinadas tecnologías y de ayudar a las compañías y, bueno, pues hemos visto un poco cómo ha evolucionado todo este mundo de la ciberseguridad y cómo ha evolucionado, pues como decía Pablo, todo el mundo también de la ciberdelincuencia, ¿no? Donde persiguiendo al final el fin último, que es el del dinero, y yo creo que es lo que ha cambiado mucho todo el mundo de la ciberdelincuencia. Es decir, inicialmente no había esa idea o esos fines tan económicos, o era más complicado ver ese final, ahora es como muy directo el fin económico. Por lo tanto, la ciberdelincuencia ha evolucionado de una manera importante, ¿no? En contraposición, nosotros ayudando a las compañías, pues seguramente las compañías, como casi siempre, van un poco detrás de ese mundo de la ciberdelincuencia, intentando protegerse e intentando actuar ante las determinadas, las diferentes formas de actuación de estos ciberdelincuentes. Entonces, bueno, pues ese ha sido un poquito nuestro rol en todo este camino, el de ayudar a las compañías de una forma u otra a protegerse mejor frente a los ciberdelincuentes. Hay un camino hecho muy importante, que lo ha dicho Pablo, en la gran empresa, pero posiblemente nos encontramos un poco en el mundo de la tormenta perfecta, en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Donde, por un lado, hay un incremento muy fuerte de los ataques. INCIBE anunció el año pasado que los ataques habían crecido un 25%.
y por otro lado un entorno empresarial fuera de ese entorno de esas grandes empresas, donde la inversión en ciberseguridad pues posiblemente haya sido menor de la deseable y por lo tanto pues genera un caldo de cultivo importante para la ciberdelincuencia para poder atacar ese entorno, ¿no? Entonces, bueno, en eso nos encontramos. ¿Cuál ha sido nuestro papel, lo que hemos hecho en Factum? Pues siempre estar cerca de las empresas en base a principalmente especialización y conocimiento tecnológico, que es lo que podemos aportar a todos estos clientes, conocimiento de el ponernos en sus zapatos, que entendemos que es la mejor forma de ayudar a nuestros clientes, y desde ahí pues muy cercano y trabajando codo a codo con ellos, el ayudarles a mejorar su postura de ciberseguridad y el ser más efectivos en la defensa de ellos. Y desde 2021 pertenecéis al Banco Santander. Correcto. Bueno, pues eso es un poco una cosa no buscada realmente, pero bueno, nosotros íbamos en nuestro camino y haciendo nuestro trabajo en este sentido, y bueno, nos cruzamos un poquito casi de rebote con el Banco Santander, que tenía, yo creo que en aquel momento, un objetivo muy claro. Evidentemente uno es como banco y como entidad financiera el hecho de bueno, pues invertir en un sector en alto crecimiento como el de la ciberseguridad, evidentemente en una compañía en aquel momento pues con una especialización y un conocimiento del mercado importante en nuestro país, pero también por debajo de esto estaba una parte del banco que era la idea de proteger el tejido empresarial español, que al final son sus clientes. Es decir, al banco le interesa que sus clientes estén protegidos y que de alguna forma, pues bueno, también garanticen la continuidad de estos, ¿no? No tenemos que olvidar que muchas empresas cierran a raíz de determinados ataques porque no son capaces de afrontar el coste económico que pueda tener este ataque, ¿no? Entonces, al final, bueno, el banco también tiene un objetivo de proteger el tejido empresarial y de ayudar a las empresas a no tener estos problemas, y evidentemente también lo habéis nombrado antes, una parte muy importante que es la cadena de suministro, que al final también hay que mirar si queremos de reojo o no tanto de reojo, más directamente, y que es una forma pues de protegerlos, ¿no? Entonces, con ese fin es con el que el banco pues entra en nuestra compañía. La verdad es que tiene toda la lógica la que apunta Josu. Hemos dicho en más de una ocasión aquí en la sección de noticias cómo hay un X porcentaje de empresas que, por desgracia, cierran la persiana tras haber sufrido un ciberincidente por no poder asumir ni los costes, ni la pérdida de negocio, ni, ya no estamos hablando ni siquiera de rescate, sino simplemente la propia operativa. Y al final no se han podido recuperar y han tenido que cerrar. Al final, pues a una entidad financiera lo que le interesa es que haya empresas fuertes, sólidas, que sigan haciendo negocio, porque al final el negocio de una entidad financiera es que haya empresas solventes que necesiten el asesoramiento financiero, el acompañamiento financiero, etcétera, etcétera. Y si no hay empresas, pues no tiene sentido. No, y además también, no solo eso, sino también que haya movimiento empresarial, negocio. El día a día de las organizaciones dentro de un banco pues es muy diverso, desde pues el movimiento del dinero, el cobro, los pagos, etcétera, que hay muchas veces hay que tener también mucho cuidado, porque ahí es donde se meten también los malos, porque ahí es donde se mueve más directamente. La verdad es que me encanta un poco toda la visión que nos ha ido contando Josu desde 2009 hasta ahora, porque a mí me entra una pregunta, o me cabe una pregunta así que me llena a la cabeza un poco, que es: ¿hay mucha diferencia de esos clientes que encontrabais en 2009, 2010 con los que podéis encontrar ahora, 2024, 2025? Pues mira, así la respuesta fácil o primera que también te viene a la cabeza sería que sí, ¿no? Hay mucha diferencia. El mundo ha cambiado mucho de 2009 a 2025, pero casi profundizando un poquito en esa idea, pues seguramente no tanto. O sea, en el 2009 teníamos que evangelizar mucho a esto de la ciberseguridad porque todo el mundo pensaba que esto era un gasto y casi inútil, que había que tener un firewall, pues porque era lo que decían casi las normas y poco más. Y hoy, quizás en otros segmentos, pero la situación es un poco similar, ¿no? La gente sigue viendo la ciberseguridad como un gasto, y es normal porque al final, claro, no ven cómo eso puede directamente aportar algo a su negocio.
pero la realidad es que seguimos teniendo que convencer, quizás en otro segmento diferente, pero seguimos teniendo que convencer a mucha gente que hay que invertir en ciberseguridad. Y hay que invertir porque muchas veces, y como hemos hablado, nuestro negocio, el negocio depende de que realmente estemos bien ciberseguros y que contemos con un apoyo en este ámbito que nos proteja frente a circunstancias que pueden terminar con la empresa. Por lo tanto, es importante, y yo creo que la ciberseguridad se tiene que considerar una inversión. Así que respondiendo a tu pregunta, Pablo, pues de alguna forma seguramente ha cambiado menos de lo que nos gustaría lo que nos encontramos en el mercado, ¿no? Oye, Josu, vuestro foco actualmente, aparte de seguir, por supuesto, ofreciendo esos servicios, ¿no?, de ciberseguridad a gran empresa, es dar esa cobertura a ese gran tejido empresarial, mediano, a veces entre lo pequeño y lo mediano, ¿no?, que es lo que se quiere muchas veces inculcar en España, que esas pequeñas sean medianas y que esas medianas al final acaben siendo grandes, ¿no? Pero yo te quería preguntar, porque obviamente llevas tantos años y llevas además tanto tiempo vinculado a las necesidades de las empresas, que me gustaría que nos describieses. Esto es como si fuese una clase, ¿no? Digo, oye, Josu, por favor, defínenos cómo es una empresa mediana hoy, cuál es el negocio, entre comillas, de la empresa mediana y cuál es la idiosincrasia en materia de ciberseguridad que compete a esa empresa mediana. Pues mira, una empresa, casi cualquier empresa hoy, ya casi grande, pequeña, mediana, desde luego en un porcentaje altísimo y en los sectores más diversos, generalmente son ultra dependientes de la tecnología. Es decir, hoy es casi impensable tener una empresa que no tenga una dependencia más o menos alta, y generalmente suele ser muy alta, de la tecnología. Aunque piense y te interrumpa que sí, que tienen personas, humanos, y que estos son personas, nuestras empresas son personas, pero la dependencia tecnológica es altísima. Altísima en cualquier sector. O sea, podemos pensar en sectores que pues puedan ser más intensivos en mano de obra y que en un momento dado pensemos que no van a tener una dependencia tanto de la tecnología, la tienen. Y con factores, bueno, que seguramente hoy no es el momento ni el foro, pero como la inteligencia artificial y demás, incluso todavía esa dependencia va a ser mayor, ¿no? Por lo tanto, la tecnología está ahí, está en todo lo que hacen nuestras empresas todos los días, en la mayoría de los procesos. Y bueno, pues nuestro rol y nuestro papel tiene que ser securizar, porque al final, si todo depende de la tecnología y es un entorno no seguro, pues tenemos un riesgo muy alto en las compañías, bueno, pues de sufrir ciberataques y de tener muchos problemas en nuestro negocio, porque al final esto afecta al negocio de las compañías. Como tenemos una dependencia tecnológica, si nos tocan la tecnología, los negocios sufren, ¿no? Y tenemos, bueno, múltiples ejemplos, ya no de pequeñas y medianas compañías, sino de grandes compañías que han sufrido mucho en su operativa de negocio, pues debido a ciberataques, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es lo que nos encontramos todos los días, compañías con una alta dependencia tecnológica y que poco a poco van viendo que tienen que securizar esos entornos porque su negocio depende de la tecnología y al final es una forma de poner una barrera a cualquier problema que puedan tener. Antes quizás no se pensaba tanto en esa parte tecnológica y se pensaba más en otro tipo de contingencias que pudieran estar más relacionadas con algo más físico, pero hoy hay que pensar en contingencias tecnológicas y en temas de ciberseguridad para proteger a nuestras compañías. Y es lo que yo creo que tienen que tener en la mente cualquier directivo de cualquier compañía, casi de cualquier tamaño. Yo a Eduardo le suelo decir siempre que hay dos tipos de empresas: las que han tenido un incidente y las que lo van a tener, ¿vale? Correcto. Pero ¿notáis mucha diferencia entre esas compañías, sobre todo ya en esos tamaños medios, que todavía hoy tienen la suerte de que no han tenido un incidente grave y siguen tirando para adelante? Y es como, no sé si hay veces que se llegan a pensar que estás intentando contar una milonga o algo, y dices, no, oye, que es prueba de verdad, que tu vecino de al lado lo ha sufrido y está llorando. Sí, cada vez pasa menos, porque como dices, hay muchos vecinos de al lado que ya van, que esto es, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, ¿no? Pues en este caso han visto muchas, ¿no? Pelar, y cada vez va pasando menos esto de que me estás contando una milonga aquí de algo, me estás dramatizando demasiado para venderme algo, ¿no? Y yo creo que cada vez eso va desapareciendo. Es decir, la gente es consciente
tanto a nivel empresarial como muchísimo también a nivel personal. Casi todos tenemos a alguien cercano que ha sufrido de alguna manera u otra una ciberestafa, en mayor grado o menor, pero sí alguien la ha sufrido, y entonces la gente se va sensibilizando un poquito más. Pero nos queda mucho por hacer, Tenemos que seguir sensibilizando a la gente. No se trata de asustar a la gente, creo. O sea, no creo que el miedo sea un factor que tengamos que utilizar, pero al menos sí un pequeño baño de realidad de casos que están pasando que realmente pues tienen un impacto muy alto en las compañías o en las personas debido a ciberataques. Oye, Josu, al final cada empresa es un mundo y no hay una empresa igual, ¿no? Por fortuna. Pero sí que entiendo que debe haber una pauta común para esa mediana empresa que digáis, oye, pues mira, siguen fallando en cultura de ciberseguridad, han adquirido ya un volumen de trabajadores y una dependencia tecnológica que han ido incorporando, ¿no?, más herramientas digitales, pero no han ido incorporando la necesaria securización o cultura de ciberseguridad, o por el contrario, ellas también, al final, las empresas medianas no solo trabajan para las grandes, sino que hay pequeñas a las que también las usan de proveedores, que igual también sufren, ¿no?, de esos problemas de la cadena de suministro. ¿Cuáles son un poquito, a grosso modo, los grandes desafíos que veis que les suceden a las medianas empresas en materia de ciberseguridad? ¿Dónde están las fallas principales? A ver, la cultura yo creo que es parte fundamental. Es decir, la mayor parte de ciberataques proveen de errores humanos. O sea, al final, de que las personas dan en clic donde no deben dar, acceden a un sitio donde no debían haber accedido, no prestan la suficiente atención en un proceso, en una llamada, y al final hay una suplantación de una identidad o de alguien en un proceso. Es decir, el factor humano sigue siendo muy crítico. Estamos hablando de tecnología y a veces parece que las personas quedan como muy lejos, pero el factor humano sigue teniendo un impacto muy alto en todos los ciberataques que se producen. Eso se va a multiplicar, como decía antes, con la inteligencia artificial y con medios que va a haber por parte de los ciberdelincuentes para para suplantar identidades y para generar también pues casos de ciberataques, y yo creo que el punto inicial muchas veces es la concienciación y la cultura de ciberseguridad de las organizaciones. Tenemos que tener unas organizaciones seguramente mejor formadas, más concienciadas del riesgo que hay y del impacto que tiene el no actuar de una manera correcta como trabajador de cualquier organización. Antes has comentado que has sacado un poquito de refilón el tema de la inteligencia artificial, que yo creo que es uno de esos temas que a mí particularmente me llama mucha atención, porque lleva con nosotros mucho tiempo en la parte de correo electrónico y en muchas medidas aplicándose, pero parece que desde 2022 es cuando realmente todo ya se hace con inteligencia artificial y que antes no había nada. Pero sí que es cierto que veo que hay una gran revolución alrededor de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo has visto tú, esta evolución de 2009 a 2024, 2025, en la que yo creo que casi todas las compañías quieren aplicar inteligencia artificial en algún punto? ¿Crees que llegaremos a tenerla en todas partes? A ver, yo creo que va a ser un camino también un poco inevitable. Es decir, igual que la tecnología, yo creo que la inteligencia artificial va a entrar en nuestras vidas a pleno pulmón en casi cualquier cosa de las que vamos a hacer en el futuro, ¿no? Es que ya no se trata de si inteligencia artificial va a ser sí o no. O sea, tenemos que estar y tenemos que subirnos al carro todos, porque es que el otro día incluso internamente, ¿no?, nosotros utilizamos inteligencia artificial para optimizar nuestros sistemas de monitorización y ser más eficientes y ser mejores, ¿no? E incluso una persona en nuestro equipo pues dice, joder, vais a poner inteligencia artificial, esto supone menos trabajo y tal. Y dice, no supone menos trabajo, al contrario, supone seguramente más trabajo, pero un trabajo más especializado, de mayor valor y donde demos más valor a nuestros clientes en este caso, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no es sí o no, es sí, seguro. Tenemos que estar con ella, pero eso también nos introduce dentro de las organizaciones muchos más parámetros. Tenemos que tener la ciberseguridad, una vez más, tiene que estar dentro de esta inteligencia artificial que aplicamos dentro de las organizaciones, porque tiene riesgos, también nuevos riesgos y mayores, y tendremos que afrontarlos también desde dentro con toda la parte de inteligencia artificial.
Desde el punto de vista más de mercado o demás, lógicamente, como dices, llevamos muchos años que se lleva utilizando la inteligencia artificial. Eso, desde el punto de vista de los ciberdelincuentes, desde luego ha permitido automatizaciones importantes y simplificación de los ataques que realizan. Por lo tanto, pues eso supone un poco una masificación en la forma de atacar. En esta evolución que dices de 2009 a 2024, posiblemente en 2009 hablábamos de ataques mucho más dirigidos, ¿vale? Es decir, buscábamos a alguien y se atacaba, o los malos buscaban a alguien y se atacaba a esa entidad concreta. Hoy, con esta inteligencia artificial y con otras, un poco evolución de toda la parte de comunicaciones, pues al final lo que ha permitido es, de alguna manera, ciberatacar a muchísimas más empresas y de una manera mucho más indiscriminada. Por lo tanto, alguno que hemos comentado antes de, yo no estoy en el radar de nadie, ¿no? Soy una pequeña empresa me da igual, en San Sebastián de los Reyes o en Móstoles, o no me importa, a mí nadie se va a fijar en mí, pues seguramente sí, ¿no? O sea, no es que se fijen en ti, pero como esto es un disparo masivo, pues te puede pillar por el camino y llevarte por delante, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial en este sentido ha simplificado bastante el mundo a los ciberdelincuentes, les ha permitido atacar de una manera un poco más indiscriminada y por lo tanto poner en riesgo a muchas más organizaciones de las que posiblemente se hubieran puesto en riesgo en el pasado. Por lo tanto, volviendo otra vez un poco al lado de los buenos o de los que ayudamos a proteger a las compañías, pues todos tenemos que estar más pendientes y todos tenemos que invertir algo más para protegernos de esa nueva forma de atacar. Oye, Josu, vosotros, la inteligencia artificial no es más que el desarrollo, ¿no?, de cosas que ya se tenían. Hay que estar permanentemente activo en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo digital. Vosotros lo estáis y creáis nuevas herramientas o nuevos servicios. Estamos hablando de Cylum, que es, pues tiene su propio nombre, ¿no? Sí. No estamos hablando de una herramienta de ciberseguridad, sino Cylum. Y es algo que habéis desarrollado desde la compañía, que lo lleváis con mucho orgullo. Correcto. Y ¿qué finalidad tiene Cylum? Pues mira, Cylum realmente nace de alguna forma para agrupar todo este conocimiento de estos 15 años en el mundo de la ciberseguridad, agruparlo en un único entorno y ofrecerlo pues a este segmento que entendemos que es ahora mismo seguramente de los más vulnerables, que es el de la mediana empresa, ¿vale? Porque tienen un riesgo desde el punto de vista económico importante, no han invertido, como decía antes, seguramente lo suficiente en ciberseguridad hasta el momento, muchas veces ni siquiera tampoco por falta de voluntad, sino por falta de recursos. No es fácil. Hablabas de talento antes, el talento, pues al final, no voy a decir que no exista, porque yo creo que existe mucho talento, pero no es fácil captarlo para este tipo de compañías medianas y demás, talento especializado en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Es muy difícil. Por lo tanto, pues se junta un poco la incapacidad que podrían tener estas compañías en conseguir este talento, con una inversión pues que quizás también a veces no sea la suficiente, y con un entorno, como decía antes, donde pues los ciberdelincuentes tienen armas poderosas para atacar este entorno. Lo que hemos tratado con Cylum justamente es mitigar esto de una forma importante, es decir, es recoger el conocimiento que tenemos de grandes organizaciones en toda nuestra trayectoria y ponerlo a disposición de este entorno mediano de una manera eficiente y económicamente que entendemos que pueda ser asequible para una organización de este tamaño, ¿vale? Que de otra forma casi sería implanteable. Son organizaciones que no se plantean o no van a tener un presupuesto para contratar un director de ciberseguridad, seguramente no pueden invertir mucho en herramientas, entonces están un poco limitados en ese entorno. Cylum, lo que hacemos es acompañarles en este camino, enseñarles el camino, lo primero, es decir, tenemos una parte donde básicamente, nos sentamos y les ayudamos a enseñarles el camino que van a tener que recorrer para estar protegidos, y les vamos a ayudar también en todo el camino para darles respuesta ante cualquier incidente que puedan tener
el futuro. Por lo tanto, es un servicio de acompañamiento, es un servicio a largo plazo, es decir, no pensamos que sea algo donde llegamos y nos vamos, ¿vale? Sino que es donde nos sentamos con nuestros clientes y les acompañamos en el tortuoso camino de definir una estrategia de ciberseguridad y aplicarla, ¿vale? Por lo tanto, no es un producto como tal, es más un servicio, diría yo. Evidentemente lleva un desarrollo por debajo, una plataforma donde le da mucha visibilidad a nuestros clientes de cómo están y cuál es el camino que han recorrido y que van a recorrer en el mundo de la ciberseguridad, y les da, en general, los clientes que ya tenemos y que disfrutan de Cylum, pues les da una tranquilidad de saber, primero de conocer los riesgos, que yo creo que es lo más importante en el mundo de ciberseguridad, a qué riesgos me enfrento, y después cómo estoy trabajando para mitigar esos riesgos, ¿no?, en el futuro. Y ese es el acompañamiento. Cuando hablamos de Cylum, de verdad, yo creo que casi la palabra que mejor define es acompañamiento, que creemos también que es lo que más agradecen nuestros clientes, porque en muchas ocasiones están muy perdidos, no saben qué tienen que hacer, a veces tienen la referencia de una empresa de IT que más o menos les intenta ayudar, a veces de un experto independiente, pero es al final el criterio de una persona. Entonces, ese acompañamiento de un equipo de expertos que hay detrás en diferentes materias, creo que es lo que hace diferente a Cylum frente a cualquier otro, casi acercamiento, diría, de cualquier otra compañía. Y has dicho antes la parte del acompañamiento, la parte de la definición de la estrategia, la ejecución. ¿Dónde crees que es más difícil que una compañía vaya progresando? Porque yo tengo mi visión y eso, pues, si quieres la comparto. Pero ¿dónde crees tú que le cuesta más a las compañías funcionar? ¿En la planificación o en la ejecución? Primero, que con quién se sienta a hablar, ¿no? Sí, porque sí. no hay todas Correcto. estas estructuras, ¿no? Y Exacto. luego lo que dice Pablo, ¿no? Bien, muy buen punto, Eduardo, porque eso es una de nuestras batallas muchas veces en las reuniones con nuestra gente de marketing o comercial. Oye, ¿con quién hablamos esto, no? Porque claro, en las grandes organizaciones hay un CISO, ¿no? Un director de ciberseguridad, y está muy claro nuestro interlocutor. Oye, hay que atacar a este CISO y es nuestro interlocutor clarísimo, va a entender nuestro mensaje y llegaremos a él. Claro, en organizaciones de este tipo no está tan claro nuestro interlocutor. A veces es el CEO de la compañía, a veces es el CFO, a veces sí tienen un responsable de IT, aunque no de ciberseguridad. Entonces, no es tan evidente ese interlocutor, ¿vale? Pero al final, un poco el mensaje casi a cualquiera de esos interlocutores en este tipo de organizaciones es el mismo. Es decir, todos están casi igual de perdidos y necesitan la misma ayuda. Tanto el de IT, muchas veces, porque no ha tenido una experiencia y no tiene un conocimiento profundo en el mundo de ciberseguridad, que un CFO o un CEO, que al final lo que ven es, ostras, tengo un riesgo, tengo que mitigarlo, pero no sé cómo. Al final necesito a alguien que me diga cómo acompañarme en este camino, ¿no? Lo que me decías, Pablo, de la ejecución, perdón, se me había... Es que he interrumpido yo. Se había mezclado. En cuanto decías en la ejecución y en la definición, es muy difícil que una compañía de este tipo pueda ejecutar algo si no tiene una estrategia, y los problemas vienen derivados principalmente de la estrategia. Es decir, me creo que porque me pongo un firewall estoy protegido, o porque pongo una determinada herramienta ya me puedo olvidar, que es un poco los pasos primeros que dan las compañías cuando carecen de una estrategia o una visión un poquito a más largo plazo. Entonces, no es que tengan un problema en la ejecución como tal, seguramente, pero quizás la ejecución, lo que están ejecutando, no sea lo correcto. O sea, yo creo que hay que ayudarles desde el principio en definir y en trazar ese camino. Y como os decía antes, yo creo que nuestros clientes lo que más agradecen al final es, oye, sabemos lo que vamos a hacer, tenemos un camino, tenemos una estrategia, y eso les da mucha tranquilidad a la hora de ir avanzando en los diferentes pasos que podemos ir dando. Entonces, estrategia fundamental. No, te voy a dar otra dicotomía también, precisamente, además que las está planteando, de tecnología, y tecnología quizás muchas veces no bien operada por falta de esa experiencia de personas. Quizás alguno de nuestros oyentes se piensa que por comprar la tecnología ya está seguro. Correcto. Y la tecnología, al final la seguridad
muchas veces me gusta decir, es casi como un traje a medida. Tienes que ajustártelo y ponértelo bien, porque si no te va a quedar grande la etiqueta, ¿verdad? Totalmente. O sea, eso nos encontramos muchas veces, no, pues si yo ya tengo un firewall o yo ya tengo un EDR o antivirus para los menos duchos en la materia, claro, eso no vale, en realidad no vale para nada o vale para muy poquito. O sea, que yo creo que es mucho más importante tener una visión global, tener claro cuáles son los riesgos, tener clara cuál es la estrategia, y al final la tecnología nos ayudará, pero simplemente será una ayuda a lo que ya tengamos definido como estrategia y como pasos. Oye, Josu, 2025, bueno, ya llevamos casi la mitad de ya año. Estamos en Navidad casi. Como digo yo a mis comerciales, estamos en Navidad ya. Esto va muy rápido. Pero bueno, todavía queda hasta que comamos las uvas, faltan un par de días. ¿Qué previsión tenéis de la compañía, de los escenarios? ¿Cómo lo veis? A ver, nosotros hemos, al final, como os estaba comentando, estamos en un proceso de transformación. Nuestra apuesta a largo plazo es por este segmento de empresa mediana, vamos a decir, donde queremos, como diría, en la parte de enterprise donde estamos, vamos andando y seguimos caminando un poquito a paso de normal, de paseo, y donde queremos correr, donde queremos invertir, donde estamos invirtiendo, donde estamos poniendo recursos para desarrollar esta plataforma que os decía, recursos tecnológicos que permitan ejecutar estos proyectos, recursos para toda la parte de monitorización, para la eficientación de nuestro servicio, de nuestro centro de servicios de ciberseguridad. Ahí estamos poniendo todos esos recursos para el entorno de empresa mediana y para esta parte de Cylum. O sea, nuestro modelo para este 2025 es un poco iniciar ese paso de transformación de compañía, mantener esto, pero donde queremos que realmente se nos conozca, donde queremos realmente dar un salto, y donde creemos que tenemos además soluciones diferenciales claramente para este segmento de mediana empresa, es con Cylum. Y en eso estamos apostando, y seguramente no solamente este año, sino el que viene, tendremos ahí muchos recursos y muchos medios puestos, porque creemos además que es fundamental para nosotros, pero también para todo el tejido empresarial español en ese entorno. Pues os deseamos toda la suerte del mundo. Seguro que la vais a tener. ¿Por qué? Porque vais a trabajar, porque como siempre decimos, ¿verdad? Que la suerte, pues claro que existe, ¿no? Pero hay que salir a buscarla, ¿no? Que te encuentre trabajando. Correcto, eso iba a decir. Lo importante es que te encuentres trabajando, porque si no, no vale para nada. Posiblemente os encuentre en la sede de Factum. Josu Arrizabalaga. No lo he dicho mal en todo el programa, no lo voy a decir mal ahora. Gracias. De todas formas, no te vayas, porque seguro que en los últimos minutos podemos comentar alguna que otra cosa. Aquí estaremos y encantados de colaborar. Muchas gracias, Eduardo. Venga. Y Pablo. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Hoy nuestro espacio Seguro Panda se fija en algo que comentamos prácticamente todos los días, ¿no? Y es las vulnerabilidades que se producen en las empresas, los accesos indebidos, el robo de datos y, pues al final, que salen en las noticias, ¿no? Hemos comentado que hay instituciones de todo tipo, que hay, pues, empresas, y hemos comentado aquí, por ejemplo, el ataque que sufrió Comisiones Obreras, ¿no? Bueno, pues en todo ese procedimiento, como en todas las ocasiones, se empieza a analizar qué es lo que ha pasado y, sobre todo, cuál es la responsabilidad que se tiene, porque hay una normativa, Pablo, que la que todas las empresas tienen que fijar y que es la que habla de si has cumplido o no todos los requisitos para salvaguardar la identidad y la seguridad de los datos que fluyen por tu compañía. Y eso es algo, pues, que ya no solo las grandes empresas, sino, por ejemplo, una institución, en este caso un sindicato como Comisiones Obreras, también tiene que cumplir, que ha dicho que él cumplía, por supuesto, todos los requisitos. Pero bueno, este año, que le preguntábamos antes a Josu, ¿no?, que el 2025 va a ser el año de la gobernanza del dato y de la securización del dato. Todos lo son, pero este especialmente. Sí, al final, la verdad es que llevamos desde 2018, cuando salió el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, y todas sus obligaciones, al final
lo que orbita alrededor es de la responsabilidad, y toda la normativa que también es la responsabilidad de los directivos y la responsabilidad de las organizaciones para con los datos que tienen. Al final, como bien decía Josu, no hay, yo creo, a día de hoy una empresa que funcione prácticamente sin ordenadores. Bueno, ahora me veo todo el sector de cualquier sector que digas, oye, no, pues sí, hasta el que veas que piensas que no tiene un ordenador, en algún sitio está guardando datos, en algún sitio tiene datos de clientes, en algún sitio hace facturas, que no creo que las siga haciendo papel, en algún sitio hace las compras, en algún sitio hace las ventas. Me cuesta pensar un negocio donde no hay datos orbitando alrededor de su día a día. Y al final, pues oye, hay que protegerlos y hay que haber tomado al menos las medidas razonablemente, unas medidas razonables para proteger esa información, ¿vale? Quizás casi todas las normativas lo que van persiguiendo es que haya sido negligente o que no hayas tomado las medidas. Aquí yo creo que uno de los grandes cambios también con la NIS 2 y con toda esta normativa que viene es que los grandes ejecutivos también son responsables si no se toman en serio los riesgos o las amenazas que tienen en la gestión de los datos de su día a día. ¿Y cómo pueden las empresas mejorar esa situación? Pues yo creo que para empezar escuchando nuestro programa, que ya han tenido aquí muchas pistas y mucha información de cómo lo pueden hacer. Lo primero es contar con gente experta, que hay algo que me sigue sorprendiendo a día de hoy, es que cualquier empresa que tiene que hacer algo, presentar impuestos y pagar nóminas, tira de una gestoría. Cuando tiene cualquier duda legal, consulta a un abogado. ¿Por qué cuando tienes dudas de seguridad informática no tiras de un experto? Que no hace falta que lo pongas en plantilla, que no hace falta que esté el 100% del tiempo contigo, pero sí es bueno que te vaya asesorando y que te vaya guiando en esa mejora de las medidas de protección. Por otra parte, lo que decíamos también muchas veces en este programa, actualizar el software, no dejar los software vulnerables y antiguos, poner sistemas de prevención y de monitorización. Muchas veces a mí me gusta mucho hablar de monitorización, prevención y respuesta. Es decir, prevención lo primero, intenta evitar lo más posible que te vengan ataques o que alguien pueda entrar en tus zonas de datos. Luego monitoriza, estate pendiente de que no haya actividades inusuales fuera del día a día, que no haya usuarios que no conozcas, que no haya máquinas que no conozcas en tu infraestructura, etcétera, etcétera. Y por último, si lo detectas, responde rápido. O sea, al final un poco, yo creo que incluso casi si me lo permites, casi te permite la analogía con el mundo físico. Es decir, yo prevengo, pongo un muro para que la gente no entre en la zona privada de la oficina. Luego pongo cámaras por si alguien se lo ha saltado. Y por si acaso se lo ha saltado a alguien, tengo que tener una parte de vigilancia jurado o llamar a las autoridades para que vayan a repeler ese ataque. Porque cuando lo vemos tan claro en el mundo físico, en el mundo informático nos cuesta tanto llevarlo. Josu, que no te has ido. No, aquí estoy. Gobernanza del dato es algo clave también. Y como decía Pablo, es que cualquier empresa, por pequeña o mediana que sea, tiene datos. Y esto es, pues, una cosa más que tiene que cuidar, ¿no? Una parte fundamental, o sea, al final datos es de lo que viven las empresas realmente, ¿no? Es lo que tienen por debajo de todo su funcionamiento, son datos de clientes, datos de, pues si estamos hablando del sector sanidad, datos médicos de sus clientes o de sus pacientes. Si estamos hablando de un sector pues financiero, datos financieros, datos que son críticos, y como bien decía Pablo, con la NIS 2 cambia mucho el panorama, sobre todo para los equipos directivos, y yo creo que esto va a ser un claro impulsor pues en esa inversión de ciberseguridad, porque al final cuando los directivos de alguna forma se ven o nos vemos afectados de manera directa, pues yo creo que nos concienciamos mucho más de las medidas que tenemos que tomar, ¿no? Entonces, pienso que la NIS 2, primero tenemos que hacer una labor de concienciación importante, porque la gente, bueno, todavía tampoco nosotros estamos ahí con la transposición de la ley y viendo a ver cómo aterriza, pero bueno, ya hay una forma, parece que va tomando forma y el impacto que pueda tener. Entonces, lo primero es trasladar el conocimiento del impacto que tiene esta ley en las compañías y en los directivos de las compañías, y una vez que hayamos hecho esa labor de concienciación, creo que un poco va a cambiar el panorama de cómo va a invertir
todo el tejido empresarial español en el mundo de la ciberseguridad. La verdad es que pues poco a poco se ve esa necesidad, sobre todo también, hablando de Cylum, también hemos estado hablando, esa necesidad del apoyo experto. O sea, y al final es algo que reivindico constantemente en el programa, que necesitas poner a alguien que te pueda llevar y te pueda llevar por este camino, que no es... Totalmente. De verdad, el nombre de la palabra acompañamiento yo creo que es la que mejor define a Cylum, porque es, yo creo que casi la que más nos repiten nuestros clientes cuando trabajamos con ellos. Es decir, trabajamos codo a codo con ellos. Ese acompañamiento creo que es fundamental, porque decía Pablo, es decir, estamos en otros ámbitos acostumbrados a tener el apoyo externo de especialistas, y lo tenemos muy claro, que es decir, no se nos ocurre meternos en el ámbito legal, porque ya sabemos que los que saben son los abogados y nosotros no vamos a opinar ahí porque no vamos a poder decir nada, y sin embargo en aspectos como este, como el de la ciberseguridad, pues bueno, la gente tiende a pensar que a lo mejor sabe más de lo que realmente sabe, ¿no? Pablo, pues nada, vosotros desde Vapasec lo tenéis claro, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos ahí siempre un apoyo para las organizaciones en la parte experta y en la parte de también, pues como decía Josu, de tener algo de plataforma o algo de soluciones. Una para proteger la página web, otra para conocer las vulnerabilidades que tienes que corregir y que tienes que darte prisa, porque en muchos casos, en muchos escenarios, los malos en 15, 20 días te pueden estar ya explotando. O sea que es importante tener ese perímetro cerrado e intentar delimitarlo a lo máximo posible a tu negocio. Bueno, pues ha sido una conversación interesantísima la que hemos mantenido hoy con Josu Arrizabalaga, que es el CEO de Factum, porque hemos conocido pues muchas cosas, ¿no? El talento en ciberseguridad, las empresas en ciberseguridad, que ya van teniendo su longevidad. Eso quiere decir que han sabido crecer, entender, adaptarse, transformarse. No era la misma tecnología de 2009 que la que hoy se ofrece. Y luego entender cuáles son esas circunstancias precisamente de transformación digital que tienen las empresas y en su relación con, en este caso, sus entidades financieras, ¿no? Que es algo también crucial para el desarrollo de sus negocios, ¿no? Siempre yo creo que hay que mirarlo desde todas las ópticas. Y hoy lo hemos visto. Yo creo que es una visión interesantísima. Por lo tanto, nuevamente te damos las gracias, Josu, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias y enhorabuena por la magnífica labor, yo creo que divulgativa que hacéis a través de este medio, que magnífico es la radio. Y enhorabuena y seguir adelante con ello, y encantado de colaborar con vosotros cuando queráis. Te veremos próximamente. Gracias, Josu. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Edu. Muchas gracias.